Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, amada familia de Caminando por Fe. Muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar una nueva jornada de estudio bíblico, libro de los Hechos, capítulo número 13. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por tomarse su tiempo. Hoy vamos a ver el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Lo vamos a comenzar desde el versículo número 1. Te ruego, por favor, que me acompañes en este estudio con tu Biblia. Es esencial que tengas una Biblia en la mano. Este estudio va a estar muy interesante por la razón que este estudio nos enseña cómo es que se hace el ministerio. Amén. Nos enseña cómo debemos de ser obedientes y, importante, debemos de recordar que la palabra nos habla hoy, nos habló ayer y nos habla mañana. Es palabra viva, palabra eficaz. Nunca cambia. Entonces te invito, te ruego que me acompañes, que tomemos juntos de esta bendición y que me apoyes en esta oración para poder dar comienzo al capítulo número 13. Amén. Bueno, sin más, acompáñenme en esta oración para poder comenzar. Muchas gracias a los que se van agregando. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Y vamos a orar para buscar la presencia, la guianza del Espíritu Santo, que es quien nos dirige, nos revela, nos enseña, nos ministra, nos redarguye, nos exhorta. Amén. Entonces, bendito Dios, te damos las gracias, Padre Santo. Padre amado, una vez más, aquí estamos buscando de tu presencia. Te pedimos, bendito Rey, que seas tú, Señor, quien nos dirija en este estudio, que seas tú, Padre Santo, dándonos entendimiento y discernimiento para poder entender el mensaje de tu palabra. Te rogamos, bendito Rey, que siembres esta palabra, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones para que tu palabra cumpla su propósito, Señor. Sabemos que la palabra nunca regresa vacía, Señor, y confiamos en que la obra que has empezado en nuestras vidas la vas a terminar. Te damos gracias, bendito Rey, por lo que nos has bendecido. Te damos gracias por estos tiempos, te damos gracias por la vida, por la salud, por la familia, bendito Rey, y te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo estorbo, Señor, que permitas que este tiempo sea un tiempo de bendición para mi hogar, para mi familia, para mí, y de igual manera, Señor, para todos los que se están congregando por medio de este medio, que les bendiga, Señor, y que seas tú, bendito Dios, quitando estorbo, Señor, y disponiendo de este tiempo, Señor, para que sea de bendición de todos los que van a ver este estudio, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a entrarle de lleno porque es un capítulo largo, pero vamos a hacer lo que más se pueda por terminarlo, aunque va a ser un poco difícil porque tiene mucha enseñanza. Entonces, por principio de cuentas, estos estudios son estudios para aprender a leer la Biblia juntos, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos de pandemia, si estás en tu casa, pues, y me estás viendo, pues te recomiendo que reúnas a tu familia, que reúnas a tus hijos, que sea un tiempo de oración, que sea un tiempo de comunión con Dios y que juntos aprendan en su hogar y así como en el mío lo hacemos. Amén. Entonces, sin más, entramos de lleno a la palabra y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, recordamos en el capítulo pasado que el rey Herodes fue muerto por no darle la gloria a Dios, ¿verdad? Vamos bien hasta ese momento. En el capítulo 13 miramos
vimos que Pablo y Bernabé se regresaron a Antioquía, una ciudad romana donde había judíos, pero había judíos que emigraron a esa ciudad. Entonces miramos que se regresó Pablo y Bernabé a Antioquía y fueron a seguir trabajando, a seguir haciendo ministerio. Recordemos, es importante que lo que vamos a estudiar hoy, y es importante que te grabes esto, la palabra de Dios nos habla hoy y nos habló ayer. Entonces, vamos a leer el contexto, cómo es que la iglesia comenzó a hacer ministerio, cómo es que se hace el ministerio, cómo es que se hace iglesia. Este capítulo nos habla de eso y lo vamos a poder hacer una aplicación para poder entender cómo, si es que no sabes todavía cómo se hace iglesia o se hace el ministerio, o si es que sabes que tal vez tú tienes algún don que Dios te dio y que no sabes pues para qué usarlo o cómo se usa. Bueno, pues leyendo la palabra nos da la revelación para poder usar si tú piensas, ¿verdad?, que tienes alguna capacidad con la que Dios te dotó. Amén. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, pongamos atención, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También, dice, en las sinagogas de los judíos también tenían a Juan de ayudante. Bueno, aquí leímos del versículo 1 al versículo 5 y nos está relatando una historia, pero la leímos nada más por encimita. Ahora vamos a poder profundizar un poquito más de qué es lo que la palabra nos está hablando. Tenemos que entender cuál es el contexto. Tenemos que entender de qué es la historia. Vamos a interpretar qué es lo que nos está diciendo la palabra para poder entender un poquito más y poderle dar entendiendo el contexto de lo que estamos leyendo, vamos a poder hacer una buena interpretación y una buena aplicación bíblica a nuestra vida, una buena aplicación espiritual. Entonces, como ya leímos, pues acabamos de leer que pues en la iglesia había profetas y maestros. Vamos a profundizar en eso. Vamos a profundizar en el nombre de Saulo. Vamos a profundizar lo que significa ministrar, qué significa hacer ministerio, ¿verdad? Y vamos a profundizar en lo que es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y vamos a profundizar un poquito nada más en lo que es la imposición de manos. Amén. Vamos a ver qué es la guianza del Espíritu Santo. Hay claves en esto. Por eso tenemos que profundizar mucho en la historia para poder saber cómo es que si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, aquí hay claves que nos dice cómo hacerlo. Amén. Entonces, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Desde aquí ya estamos comenzando con los dones que Jesucristo había dejado, con los dones dados por Jesucristo, por el Espíritu Santo, profetas y maestros, con el propósito de que estos profetas y esos maestros trabajaran para el servicio, y empezaran a hacer ministerio. Le vamos a dar la bienvenida a Karina Zárate. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Entonces miramos que la iglesia empezaba a hacer uso de las armas o de las capacidades que Cristo nos había enseñado
y nos ha enseñado, y con la obra del Espíritu Santo son guiados y empieza a haber profetas y maestros. Ahora, miramos que el ministerio de los profetas pues tiene en particular hablar en el nombre de Dios, que es exhortar a la iglesia o a los miembros de la iglesia palabra de Dios, ¿verdad? Miramos que en el Antiguo Testamento todos los profetas que llevaban la palabra de Dios, la mayoría o todos fueron muertos porque el mensaje que traían a los reyes, pues obviamente a los reyes no les gustaba lo que Dios tenía para ellos. Entonces miramos que el ministerio del profeta es un ministerio donde nos viene con palabra de Dios para enseñarnos las áreas en las que a veces estamos fallando. Y el ministerio de los maestros, pues es maestros para enseñar el evangelio, ¿verdad? Entonces aquí estamos mirando que Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Herodes el Tetrarca, estamos hablando que es el mismo Herodes que se acaba de morir. No, sí es el mismo Herodes que se acaba de morir en el capítulo pasado. Bueno, Manaén, el que está hablando de aquí, se había criado junto, no eran hermanos, pero se criaron juntos. O sea que Manaén tenía una enseñanza junto con Herodes, pero Manaén, al igual que Herodes, escucharon las enseñanzas de los apóstoles, escucharon el evangelio, y Manaén, al contrario que Herodes, se convirtió al cristianismo, aceptó a Jesucristo como su Salvador, haciendo un contraste que Herodes fue en contra de lo que Jesucristo nos dejó, o en contra de la iglesia, en contra del mismo Jesucristo, porque al estar en contra de la iglesia o al estar en contra de los discípulos, pues obviamente estás en contra de Jesucristo. Amén. Entonces, y menciona, pero dice así otra vez el versículo número 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estamos hablando de una iglesia nueva, una iglesia que acababa de nacer gracias a la obra de evangelismo que estaba haciendo Pablo, y a la obra de evangelismo que estaba haciendo Bernabé, y gracias a la obra de evangelismo que ya habían hecho los discípulos que habían salido huyendo de Jerusalén cuando la persecución contra los cristianos o contra la iglesia, cuando mataron a Esteban o cuando arrestaron a Pedro y a Juan, pues muchos discípulos se fueron de Jerusalén y llegaron a Antioquía, a muchas partes del mundo, y venían predicando el evangelio, venían propagando el evangelio, pero nada más lo propagaban a los mismos judíos que estaban viviendo en otras áreas. Pero Bernabé y Pablo se fueron de lleno y empezaron a predicar a los judíos, y también empezaron a predicar ya a gente que no era judía. Entonces miramos que en Antioquía ya se había levantado una iglesia, miramos que en Antioquía se hizo iglesia y ministerio, y la iglesia gentil en capítulos pasados miramos cómo mandó ayuda y recursos para la iglesia que se fundó en Jerusalén. Entonces, si te llegan a preguntar ¿cuál es el origen de la iglesia cristiana? Pues obviamente aquí estamos aprendiendo que el origen de la iglesia cristiana, sus primeros días, sus primeros pasos fueron en Nazaret, en Jerusalén. Si te llegas a escuchar que el origen de la iglesia fue fundada, o que la iglesia fue fundada en Roma, pues obviamente el texto bíblico ni siquiera lo menciona, no lo confirma, no lo menciona, no existe. Estamos hablando que la iglesia nació en Jerusalén, y de Jerusalén se empezó a extender a otras partes del mundo. Y aquí Antioquía es una iglesia que no pertenecía al pueblo judío, pero que estaban haciendo una iglesia con judíos y gentiles. Amén. Y en esa iglesia se estaban dando los dones, los cuales nos habla el libro de los Hechos en el capítulo número 2. Entonces estamos mirando que ya hay profetas y maestros. Y estos profetas y maestros eran guiados por el Espíritu Santo. Yo sé que hoy en día tú puedes escuchar que por ahí andan apóstoles, o que por ahí andan profetas que están hablando en el nombre de Dios.
Y puede que sí, puede que no, no lo voy a juzgar, no me voy a meter en ese tema. En lo que sí me voy a enfatizar es de que estos profetas y esos maestros que está hablando la palabra de Dios, estos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y los que hoy en día hay falsos profetas, hay falsos maestros que no tienen relación ni comunión con el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver con un mago que va a volver a aparecer en este capítulo, que se hacen pasar y quieren espantar a la gente, quieren emocionar a la gente, quieren hacer cosas que no tienen fundamento bíblico, que no son de Dios, que no vienen de parte de Dios. Y es por eso la importancia de estos estudios o de que estudies tú mismo la palabra de Dios para que aprendas a discernir cuando vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Entonces es importante que leas, es importante que leamos juntos, es importante que no dejes que te cuenten. Es muy importante que tú mismo leas tu palabra y tú mismo entiendas. Pero entonces, aquí nos estamos dando cuenta que la iglesia que Cristo fundó y que los judíos pensaban que los gentiles o la gente que no era judía no iba a alcanzar salvación. Estamos mirando que en esa iglesia ya se están dando los ministerios y los dones, los cuales nos prometió nuestro Señor Jesucristo, que es la profecía y el ministerio de maestros. Luego miramos aquí una lista: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el de Cirene de Roma, Manael, el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Dice el versículo número 2, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, vamos a hacer un pequeño énfasis o paréntesis en el versículo número 2, donde dice que ministrando estos al Señor. La palabra aquí, cuando te está diciendo ministrando, es un sinónimo de servicio. El ministerio es un ministerio de servicio. Ser un ministro significa ser un servidor. Ser un ministro no te pone en una posición sí de autoridad espiritual, pero no en una posición para que la demás gente te sirva, sino que ser un ministro de Dios significa ser un siervo, un servidor de Dios para los demás. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el mayor de los profetas, el mayor de los maestros. Como Él no hay dos. Y si miramos el ministerio que nuestro Señor Jesucristo desarrolló, fue un ministerio de servicio a los demás. Entonces, esos son los pasos que nosotros debemos de seguir, un ministerio de servicio a los demás. Entonces, estos ministrando al Señor, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, aquí miramos que están sirviendo a Dios, y aparte de que lo están sirviendo, están en una conexión de ayuno y oración. Eso es la clave: ayuno y oración, para que pueda ser guiado o llamado por Dios o por el Espíritu Santo. Entonces miramos aquí que Saulo y todos los demás estaban ministrando al Señor, tenían una conexión bien fuerte con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dijo, Dios mismo dijo, Cristo mismo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Y cuál es esa obra? Es una obra que tiene que ver con capacidades, no con experiencias. Es una obra que tiene que ver con los dones que Dios te ha dado. No es una obra para un llamado para que vayas y cuentes experiencias, sino una obra por la cual Dios te capacitó, así como los maestros y los profetas, para que esas cualidades, esos talentos que Dios te ha dado, los pongas por obra al servicio de los demás. Entonces, para esto, para que desarrolles esto, tiene que ver con tu capacidad y el propósito que le vas a dar a esa capacidad. Entonces Dios te equipa, te da armas, te da recursos para que los pongas
al servicio con un propósito, y ese propósito es para que la gente se salve. Entonces, el propósito tiene un propósito que va de la mano con experiencia. Entonces, vas a contar tus experiencias, pero tienen que tener un propósito y deben ir acompañadas con capacidades, un llamado que Dios te dio para que lo pongas en práctica. Amén. Entonces dice el versículo número 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los de la iglesia, ¿verdad? Dice, y los despidieron. Esto quiere decir que la iglesia estaba de acuerdo, no había celos en la iglesia, estaban trabajando en armonía, estaban de acuerdo con que los evangelistas, los maestros, empezaran a trabajar y salieran a abrir más obras, ¿verdad? Y miramos que la iglesia les impuso las manos a Bernabé y a Saulo. ¿Qué quiere decir cuando les impusieron las manos? Cuando tú le impones las manos a alguien, le estás transmitiendo tu bendición. Y si te das cuenta que la bendición es una herencia que Dios nos da, o es lo que Dios nos da, le estás transfiriendo, le estás heredando, le estás dando la capacidad, le estás heredando bendición y le estás impartiendo la autoridad con la cual Dios te está capacitando. Entonces, tiene que ver con la impartición de manos, tiene que ver con herencia y con autoridad. Les están dando todas las herramientas, les están dando todos los recursos para que Saulo o Pablo y Bernabé salgan y hagan la obra sin miedo, sin temor y con todo el equipo que necesitan ellos, que es bendición y autoridad, la autoridad que viene del Espíritu Santo. Y le voy a hacer un pequeño alto para darle la bienvenida a Santos. Santos, tiene mucho que no nos miramos, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, espero que estés bien, que todos estén bien en su casa y pues espero que te guste el estudio. Ya tenía mucho tiempo que no estudiábamos juntos, pero pues gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, versículo número 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salaminia y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También dice, tenían también a Juan de ayudante. Entonces, importante, versículo número 4 dice, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Iban motivados por su entusiasmo, iban motivados por su ánimo, iban motivados por su emoción, o podemos ver cómo es que iban enviados con un propósito, con capacidades que el Espíritu Santo les había dado y enviados directamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a buscar del Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios, estando en oración y practicando del ayuno, ¿verdad? Así es como lo muestra el texto bíblico. Versículo número 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Es importante notar que la palabra de Dios, el evangelio, vino para los judíos. Es importante notar que los judíos son el pueblo escogido de Dios, no son los romanos, son los judíos. Es importante notar que la salvación viene por los judíos. Es importante notar cómo Saulo decidió comenzar su viaje y a donde quiera que llegaba era primero ir a predicarle a los judíos, ¿verdad? Y de ahí después comenzaba con las personas que no eran judías, con los gentiles, así como tú, así como yo. Amén. Entonces miramos aquí que en el versículo número 5 que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También traían a Juan de ayudante, y no es Juan el discípulo amado, como habíamos mencionado ya en los capítulos pasados. Aquí estamos hablando de Juan Marcos, ¿verdad? Y dice el versículo número 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta,
falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos, en un capítulo pasado, ya miramos que había otro mago. Y miramos cómo estas personas se dedican a cambiar la palabra de Dios, a querer comprar los dones que vienen de Dios, a quererse hacer pasar por personas espirituales y hacer trabajos o no sé cómo le llamen en el nombre de Dios, y solamente quieren usar a Dios para cumplir sus propios propósitos o su beneficio, ¿verdad? O le están sirviendo directamente al enemigo. Bueno, este mago que está mencionando aquí, le está mencionando mago, pero era un falso profeta. Era una persona que decía venir de Dios, pero que no venía de Dios, ¿verdad? Este falso profeta judío llamado Bar Jesús estaba encargado, estaba con el procónsul, que dice así el versículo número 7, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces miramos que vamos a hacer una pequeña comparación, como cuando la palabra de Dios nos presenta a Cornelio, habla de Cornelio, que no era judío también, pero bueno, no era judío, pero lo menciona la palabra de Dios como un varón temeroso de Dios, justo y temeroso de Dios, que oraba a Dios y hacía limosnas al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver aquí nos está hablando del procónsul, que es un varón, nada más un varón prudente. Miramos cómo hay personas que son temerosas de Dios y hay personas que nada más no son temerosos de Dios, pero son prudentes. Y aquí nos están enseñando al procónsul que era un varón nada más prudente, pero deseaba oír la palabra de Dios. Y así hay mucha gente ahorita allá afuera que son prudentes, que son precavidos, pero que quieren aprender de la palabra de Dios o quieren ver que si hay algo más allá de lo que les han enseñado. Y aquí es donde entran los maestros o los profetas, yo no soy un profeta y tampoco me considero un maestro. Yo simplemente me considero un siervo de Dios que me amo la misma obra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y hizo, y me gusta servirle al Señor. Amén. Entonces, hay gente que se dedica a enseñar la palabra de Dios. Entonces miramos que este varón prudente deseaba oír la palabra de Dios, y Dios siempre tiene recursos, pero siempre hay alguien que quiere bloquear o que quiere estorbar para que el propósito de Dios no se cumpla. Amén. Entonces dice en el versículo número 7, otra vez desde el 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elemías, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartarle de la fe al procónsul. Entonces, hay personas que están deseosas de oír la palabra de Dios, de conocer más a Dios, de conocer a Jesucristo, de saber cuáles son las advertencias, de saber cuáles son las promesas, de tener más comunión con nuestro Creador, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que resiste, que es instrumento del enemigo. Bueno, procuraba apartar de la fe, ¿verdad? Estamos mirando la historia, pero ahorita vamos a hacer una aplicación. Cómo hay personas que procuran apartarte de la fe. El enemigo es lo que quiere, que tú te apartes de la fe. El enemigo es lo que quiere, que no practiques de la fe. El enemigo es lo que quiere, que no tomes tu palabra, que no la leas, que no ores, que no ayunes, que no aprendas, que quiere que no sepas la verdad. Pero Jesucristo vino a hacernos libres y a enseñarnos la verdad. Miramos que Cristo es el único camino, la única verdad. Entonces, aquí el mago estaba tratando de apartar de la fe
al procónsul para que no conociera la verdad, y al conocer la verdad nos hace libres. Amén. Libres de maldiciones, libres de mentiras, libres de idolatría, libres de cosas que no agradan a Dios. Amén. Entonces dice así otra vez, el versículo número 8. Pero le resistía Elemías, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjate con la autoridad que Pablo está hablando y enfrentando al enemigo. Yo te pregunto, ¿tú tienes esa autoridad? ¿Tú con la autoridad de Pablo puedes resistir o enfrentar los ataques del enemigo espirituales? Si no, necesitamos más Biblia, necesitamos fortalecer nuestra fe. Hemos estado apartados de la fe. Tenemos que acercarnos a la fe y fortalecer nuestra fe por medio de la palabra para poder tener la autoridad con la cual miramos aquí a Pablo enfrentando, ¿verdad? Defendiendo la palabra, defendiendo la fe. Entonces miramos cómo para todo esto se necesita el Espíritu Santo. Es importante tener al Espíritu Santo con nosotros. Es importante que sepamos de la fe, que practiquemos una fe bíblica. Es importante que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. Ya cuando somos cristianos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero muchas veces seguimos en pecado y eso nos hace que contristemos al Espíritu Santo, que lo entristecemos y se aparta de nosotros porque nosotros nos mantenemos en pecado. Entonces es importante dejar las obras malas para que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Muchas veces queremos bendición, pero no queremos soltar el pecado. Y el Espíritu Santo no puede estar con nosotros si nosotros estamos en pecado. Él se aparta. Y miramos aquí a Pablo lleno del Espíritu Santo porque se mantiene en ayuno y se mantiene en oración, se mantiene como ministro, sirviéndole al Señor, ministrando al Señor, adorando al Señor. Y esa es la consecuencia de todo esto que hacía Pablo, lleno del Espíritu Santo, con autoridad. Entonces yo te pregunto, en estos momentos estamos en el capítulo número 13, y si ya has estado conmigo, ya nos aventamos 21 capítulos del libro de Juan. ¿Qué quiere decir? Que si ya nos aventamos 21 capítulos del libro de Juan y ya vamos en el capítulo número 13, quiere decir que tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador. Quiere decir que ya tienes camino recorrido en la fe. Ya estás participando de esa autoridad, de esa comunión. Ya estás lleno del Espíritu Santo, o todavía tienes de la mano agarrado al pecado y no has podido estar lleno del Espíritu Santo porque no has dejado tus malas prácticas, porque sigues haciendo lo que te agrada y no has dejado de hacerlo y hacer cosas que le agradan al Señor. Te sigues justificando, sigues diciendo que todavía no estás listo. ¿Cómo está tu fe? Es importante. Ahorita allá afuera se está viviendo una pandemia y mucha gente que no creía, pues ahorita está empezando a creer porque su economía se está viendo afectada, está empezando a creer porque ya empiezan a ver parientes o amigos del amigo que están empezando a ser afectados, están empezando a ver que sí es verdad. Tal vez te tengan encerrado en tu casa y no puedas salir, y ahorita, aunque no creas o que no creías, te estás reconociendo, estás dándote cuenta que en tus manos no hay ninguna solución y que el único recurso que tenemos es Dios, Cristo Jesús. Entonces, ahorita vamos a ver que hay esperanza, ¿verdad? Pero tenemos que soltar nuestra vieja vida, nuestro pasado. Tenemos que soltar nuestras tradiciones que no nos llevan a nada, tradiciones sin fundamento, tradiciones que ni siquiera tienen, que no son bíblicas, tradiciones o costumbres que no son buenas y que no le agradan a Dios. Tenemos que tener cuidado
si queremos participar de la autoridad y de la llenura del Espíritu Santo, de la cual la palabra nos está mostrando que es de lo que practicaba Pablo. Y si tú quieres tener una llenura del Espíritu Santo completa, tenemos que practicar lo que Pablo practicaba. Por eso Dios nos dejó este libro, para que lo aprendamos y lo practiquemos. Amén. Entonces dice así otra vez, en el versículo número 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí ya se empieza a llamar Pablo, porque recordemos que Pablo empieza a entrar en un mundo que no es judío y quiere entrar con un nombre romano. Saulo como judío, Pablo como gentil. Y esto es estrategias para que el pueblo lo recibiera. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Vas entendiendo la historia? Supongamos que alguien te quiere enseñar a leer la palabra de Dios y te lee y te dice, como dice la palabra, y te lee nada más el versículo número 10. Te va a espantar y vas a decir, ¿eso habla Dios? Y te van a querer manipular con el versículo número 10. ¿Cómo dice el versículo número 10? Oh, hijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol. Y por algún tiempo, dice, por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y dice, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si un pastor o un sacerdote o alguien que se acerque a ti tratándote de hablar de la palabra de Dios o queriéndote enseñar la Biblia, te menciona estos dos versículos, queriéndote exhortar, pues te va a llenar de espanto sin saber por qué está diciendo eso, a quién se lo está diciendo. Es importante poder conocer la historia y poder interpretar la historia, la intención del escritor, qué te quiere decir con eso, y poderle hacer una aplicación bíblica espiritual a tu vida en este tiempo. Por eso comencé diciendo, la palabra nos habló ayer y nos habla hoy. Es la misma palabra, es una palabra viva que nunca cambia. Entonces, aquí podemos ver que Saulo está teniendo una confrontación con un instrumento del enemigo, lleno del Espíritu Santo y con toda autoridad. Y podemos ver cómo este mago Bar Jesús, o sí se llama, este mago falso profeta que se llamaba Bar Jesús, es un instrumento del enemigo, y estamos mirando que está representando el pecado. Entonces, si miramos eso, miramos cómo las personas que están en pecado, que con toda alevosía, que con toda intención pecan. Y esto es lo que están representando, lo que está diciendo Pablo, llenos de todo engaño. Cómo las personas les gusta hablar y mentirle a la gente, y con mentiras hacerle daño a la vida de los demás. Dice, y de toda maldad, hijo del diablo. Personas que están llenas de maldad y nada más están viendo cómo hacerle daño a su prójimo. Son hijos del diablo, no tienen nada que ver con la luz. Enemigo de toda justicia. ¿Tú alguna vez has conocido a alguien que todo le molesta y que la justicia le molesta, y aquí lo está representando? Y luego pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Está representando a alguien que está siendo instrumento del enemigo. Por eso te digo, ten cuidado con lo que estás practicando, porque no, tal vez sin darte cuenta estás siendo instrumento de Satanás, estás siendo instrumento del enemigo, y para eso no hace falta más que tú mismo revises tus obras, para que mires si son obras del enemigo o son frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las obras del enemigo? Engaño, maldad, como dijo Jesucristo, su padre el diablo, ¿verdad? Yo hago lo que hago ver a mi padre, y ustedes hacen lo que hacen ver a su padre. Entonces Jesucristo hacía lo que hacía
Dios, y la gente que no recibió a Jesucristo lo mató y hicieron lo que hace Satanás, el enemigo, practica la muerte, ¿verdad? Entonces, las personas que están en pecado son llenas de engaño, llenas de maldad, hacen lo que su padre les enseñó el diablo, hijos del diablo, así lo muestra el texto, no lo estoy diciendo yo, enemigos de toda justicia, todo soborno, ¿no? Y no cesan de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Quién son estos caminos? Jesucristo, de trastornarlos, apartar a la gente de la fe, que les molesta que tú tengas tu relación con Dios, les trastorna y te quieren apartar y te quieren atacar y te levantan falsos y te molestan porque no quieren que estés en justicia, ¿verdad? Si ahora el versículo número 11 dice, ahora pues, he aquí, que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Y aquí estamos mirando una vez más la representación de lo que es estar en contra del Señor. Aquí una vez más estamos mirando que cuando estás lleno de toda maldad, de toda injusticia, que estás trastornando los caminos del Señor, estás en contra de Dios y algo viene en contra de ti, y guiado por el Espíritu Santo con toda autoridad, porque no son palabras que le salieron de la emoción, del coraje a Pablo. Son palabras porque Pablo está lleno del Espíritu Santo. Son palabras que se las estaba dando el Espíritu Santo en contra del enemigo, en contra de ese instrumento que estaba en contra de Dios. Y por eso tienes que tener cuidado para que mires cuáles son tus obras o las prácticas que estás haciendo, para que la mano del Señor no esté en contra de ti, para que no, porque cuando la mano de Dios está en contra de ti, es cuando dices, trágame tierra, cuando ya no te calienta ni el sol, porque no quieres soltar cosas a las que te has estado aferrando y has estado justificando. No te has entregado en ayuno, no te has entregado en oración, no has entregado tu vida, no se la has entregado a Cristo, la sigues justificando y sigues haciendo lo que mejor te parece. Y eso no es así. Nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida es de Cristo. A Cristo le pertenece. Y debemos de mantener una comunión de minuto por minuto, en oración, en ayuno, en comunión, en palabra. Perdón porque insisto mucho en eso, pero de ahí es donde emana ríos de agua viva, de la palabra de Dios, de la comunión con Cristo. Amén. Entonces miramos una representación de lo que es estar en contra de Dios, que viene la muerte, la separación. Dice, la mano del Señor está en contra de ti. Entonces, o estás con Dios o estás en contra de Dios. Si recordamos que la palabra muerte significa separación, estás separado de Dios, estás en contra de Dios, no estás con Dios, estás en contra de Dios, estás muerto, vivo, pero muerto espiritualmente, en contra de Dios. Aquí le acaba de caer la muerte espiritual a Bar Jesús, al mago que se estaba haciendo pasar como falso profeta. ¿Qué quiere decir falso profeta? Que andaba por la calle queriéndose ganar el favor de la gente, la admiración de gente, queriendo hablar de Dios, pero era un falso profeta. Las palabras que traía no eran de Dios. Él buscaba su propia gloria, así como el diablo, lo mismito. Entonces miramos que enseguida muerte espiritual en contra de Dios. Le dijo, serás ciego. ¿Qué es lo que representa el pecado? Oscuridad, tinieblas. Serás ciego y no verás más el sol. ¿Qué significa? No verás más la luz. ¿De quién viene la luz? ¿De quién emana la luz? ¿De quién emana la vida? De Cristo. Por eso dice, en él estaba la vida y él era y en él estaba la luz, la vida y la luz, y era la luz de los hombres. Amén. Cristo Jesús. Entonces miramos que le dice así, y cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dice, y andando alrededor, a ver, me brinqué un poquito. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego y no volverás a ver, y no verás el sol por algún tiempo. Y pongamos un pequeño énfasis en no verás el sol por algún tiempo. ¿Y sabes qué es lo que nos está queriendo decir Lucas en este libro?
que este Bar Jesús también Dios tuvo misericordia de él y le está ofreciendo la oportunidad de arrepentirse. No verás la luz por algún tiempo. O sea, si te arrepientes, vas a poder volver a ver la luz. Si te arrepientes. Si no te arrepientes de tu pecado, no podrás ver la luz jamás. Entonces, la palabra nos está hablando ayer, nos está diciendo lo que pasó con la historia, pero nos está hablando hoy. Si estás en pecado, va a caer sobre ti oscuridad y tinieblas, y no vas a poder ver la luz por algún tiempo, mientras reflexionas, mientras recapacitas, mientras te arrepientes de tu pecado y le entregas la vida a Cristo. Entonces dice así, otra vez: y ahora pues, he que la mano del Señor está en contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, le da esperanza, ¿verdad? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces representa la vida de la persona que no le calienta el sol y anda viendo a ver quién le puede ayudar, porque anda en oscuridad y tinieblas espirituales. Entonces miramos que si hay arrepentimiento, pues puede ver otra vez la luz. Entonces en el versículo número 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea que creyó por lo que vio, y se maravilló de la doctrina, pero no se entregó, ¿verdad? Bueno, aquí como dice aquí, no, sí se entregó, dice. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, del Evangelio. Miró lo que le pasó al mago y creyó. Y pues ya aquí nos está relatando Lucas, que tal vez fue bautizado también con el Espíritu Santo, también recibió el bautismo del Espíritu Santo, o también fue bautizado en agua. No nos dice, pero no dudamos de que haya pasado lo mismo en la vida de él. El versículo número 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila. Y dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dice, a ver, permítanme. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Dice, y entraron en la sinagoga un día a reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Y entonces aquí miramos, principio de cuentas, en el versículo número 13 miramos que Marcos se apartó de ellos, se regresó. Y esto abre un parteaguas, porque empieza Pablo a tener un pequeño conflicto con Marcos, porque se separó, porque los dejó solos. Se dice que Marcos era una persona adinerada. Recordemos que cuando estaban orando, porque Pedro estaba en la cárcel, estaban orando en la mamá de Marcos, de Juan Marcos, y se dice que ellos tenían mucho dinero. Entonces aquí miramos que estaban haciendo una obra de servicio, una obra levantando iglesias, predicando el evangelio, y tal vez Marcos, se dice que como era de dinero, pues tal vez no le gustó o no soportó las carencias por las que estaban viviendo Bernabé y Pablo, y él decidió mejor regresarse a su casa y los dejó. Esto es extrabíblico. El punto es de que los dejó a ellos siguiendo el ministerio y él se regresó para su casa. No siguió con el llamado por lo cual el Espíritu Santo les había hablado. Pero Dios tiene un propósito. Tal vez Dios permitió eso porque más adelante Marcos vuelve a aparecer en la historia. Dice el versículo número 11, dice: ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía y entraron a las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Miramos que están haciendo un recorrido, pero siguen siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les pone por dónde ir y por dónde no. Dice, y 15 días y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Y aquí es donde salen los profetas, aquí es donde se levantan, y se levantaron
llenos del Espíritu Santo. Y miramos qué es lo que se lee en una sinagoga, pues la lectura de la ley de los profetas, el Antiguo Testamento, es lo que se lee hasta el día de hoy en las sinagogas. Pero los principales querían saber si traían una palabra de exhortación, pues que la hablaran, porque sabían que ellos estaban predicando el Evangelio. Versículo número 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Fíjate cómo hace un paréntesis o hace dos grupos: varones israelitas y los que teméis a Dios. Estamos hablando de que en esa sinagoga se congregaban judíos y se congregaban prosélitos, o sea, gentiles, así como Cornelio, que querían conocer de Dios, que se estaban afiliando al judaísmo en las sinagogas, que querían conocer lo que hacían ahí y tener una relación con Dios. Les llama a Pablo el mensaje para los judíos y para los que temen a Dios, ¿verdad? Y podemos ver que Pablo, levantándose, hizo una señal. Miramos cómo Pablo, y al igual que Pedro, llenos del Espíritu Santo, se levantan y empiezan a predicar con autoridad. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre la predicación de Pedro y la predicación de Pablo. Porque Pedro, cuando predicaba, confrontaba y acusaba a los judíos. Ustedes lo mataron. Y vamos a poder ver cuál es la predicación que está utilizando Pedro, la predicación de la gracia. Entonces, por eso mencionaba en capítulos pasados, Pedro predicaba arrepentimiento y ahora viene Pablo a predicar arrepentimiento, pero con gracia. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, estamos viviendo la misericordia y la gracia de Dios que tiene para con nosotros. Amén. Entonces dice así: y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, habiéndose levantado, dice, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oír. Ahí llevo una hora, ¿verdad? Dice: el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron reyes, y le dijo a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando se levantó el rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, una vez más, acabamos de recorrer varios versículos y podemos entender de lo que nos está hablando la Biblia, pero hay que profundizar más porque nos quiere hablar más, nos quiere enseñar más. Por eso es que me gusta ir de verso por verso. Ya no quiero seguir porque nos está prácticamente Pablo está haciendo un relato desde el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento, y va a llegar hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando a los judíos y a los que temen, a los temerosos de Dios. Pero quiero que nos vayamos poco a poquito. Por eso, como ya llevo una hora aquí, pues yo pienso que lo vamos a hacer en 2 partes. Pero vamos a avanzarle otro poquito. Dice en el versículo número 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel. La palabra ¿para quién vino? Para Israel. ¿A quién escogió? A los padres de Israel. ¿Quiénes eran los padres de Israel? Abraham, Jacob y Isaac. Pero aquí miramos a Pedro cómo habla como judío y luego habla como gentil. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Entonces menciona y luego se agrega. Son estrategias para poderse identificar, para que hubiera afinidad entre el pueblo y él.
Dice, y él enalteció al pueblo siendo extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. Todos podemos recordar cómo Dios utilizó las plagas que mandó a Egipto para poder liberar a su pueblo. Miramos cómo el rey de Egipto no pudo hacer nada en contra de la voluntad de Dios, y miramos cómo Dios utilizó a Moisés para poderle abrir el mar y que pudiera pasar su pueblo. De eso está hablando. Yo sé que como muchos ya conocen la palabra de Dios, saben de lo que estamos hablando. Muchos que todavía no, pues es una historia que está en el Antiguo Testamento que te invito a que la leas. Amén. Versículo número 18 dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? Lo soportó en el desierto. Y no estamos hablando de otro pueblo, de gentiles, estamos hablando del pueblo judío. El pueblo de Dios dice que Dios lo soportó en el desierto. Y una vez más, está hablando la palabra ayer y está hablando hoy. ¿Te puedes dar cuenta cómo Dios está soportando su pueblo hoy en este tiempo? Podemos hacer una comparación. ¿Por qué lo soportó? ¿Por qué Dios soportó a su pueblo? ¿Por qué los libera y luego los tiene que soportar? ¿Por qué razón? Bueno, ¿alguna vez tú has escuchado una historia de un becerro de oro? ¿Alguna vez tú has escuchado que Moisés subió al monte a verse con Dios y Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y cuando bajó el pueblo ya había hecho un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro? Bueno, pues a eso se refiere, que por 40 años, está mencionando el versículo número 18, dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, porque estuvieron por 40 años quejándose, que por qué en el desierto, que por qué de día, que por qué de noche, que por qué caminar, que por qué puro pan, por qué no tenían pan, que por qué no tenían, que tenían mejores cosas siendo esclavos que ya siendo libres y bajo la guianza y la dirección de Dios mismo, ¿verdad? Porque miramos que en una ocasión hasta Dios mandó serpientes para que mordieran al mismo pueblo, porque de todo se quejaban, se hicieron idólatras, se quejaban, renegaban, eran rebeldes, y por eso está mencionando, lo soportó por 40 años en el desierto. Hoy en este día, ¿tú crees que lo que está pasando allá afuera no es consecuencia de que Dios nos ha soportado tanto tiempo, tanta rebeldía, tanta blasfemia en contra de Dios, tantas personas que dicen hablar en el nombre de Dios y no vienen de parte de Dios, tanta idolatría, tanta maldad, tanto pecado, y Dios soportándonos, que ahora es la consecuencia de tanto pecado? Una reflexión, nada más. Versículo número 18 dice, y por un tiempo como de 40 años, Dios lo soportó en el desierto. Te invito a que estudies bien el versículo número 18 y tú mismo le hagas la aplicación. ¿Qué es lo que Dios nos está soportando en el desierto? Ahorita estamos pasando por un desierto. Nadie tiene una vacuna, nadie tiene una esperanza. Te están dando 1 año, 2 años, nadie puede trabajar, la economía se está cayendo, se miran que las cosas se van a poner peor. Estamos pasando un desierto y Dios nos está soportando porque hay mucha gente que todavía no quiere creer y que todavía no se quiere arrepentir y todavía no se quiere entregar. Entonces, de eso está hablando la palabra de Dios. Versículo número 19. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces, Dios destruyó estas 7 naciones, igual manera representan al enemigo y Dios los destruyó. Y le entregó la herencia de la que ya tenía para ellos, aunque ya se habían portado mal, aunque ya los había soportado. Dios nunca cambia su palabra. Dios es fiel, ha sido fiel y será fiel siempre con sus promesas. Y Dios les había prometido y aquí les está cumpliendo su promesa, y tuvo que destruir Dios a 7 naciones para darle las herencias que ya le había prometido a Abraham. ¿Se recuerdan? Bueno. Versículo número 20 dice, después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le pidieron un rey,
y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y miramos, esta es la predicación. Pon atención, estamos mirando la predicación de Pablo en una sinagoga ante unos judíos que le dijeron, si tienes una palabra de Dios, háblala. Y Pablo empieza a hablar, a hacer su predicación muy sutilmente, haciendo un recorrido por toda la historia que ellos mismos ya conocían, porque estaban leyendo la ley del Antiguo, la ley de los profetas que está en el Antiguo Testamento, sabían lo que estaba hablando Pablo, y los temerosos de Dios, prosélitos que se estaban integrando a la religión judía, pues estaban aprendiendo de lo mismo, entonces sabían exactamente de lo que Pablo estaba hablando. Entonces les está haciendo un recuento y yo estoy profundizando un poquito, nada más, en este recuento para que podamos entender por qué Pablo lo está mencionando. Porque no los está confrontando directamente como Pedro, ustedes lo mataron. Tanto fue la confrontación que algunos le dijeron, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y Pablo les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Aquí no está usando la misma táctica, está siendo sutil, pero los está dirigiendo con un propósito en una dirección fija. Dice el versículo número 20. Después de como 400 años, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey, o sea que ya no quisieron la dirección de Dios y quisieron que alguien los enseñoreara, un humano, siendo dirigidos por Dios. Ahora querían que alguien los... Y le pidieron un rey, y Dios les dio al rey Saúl, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ahora pongamos atención entre este Saúl, que nada más dice que es un varón de la tribu de Benjamín, y ahora vamos a ver el contraste cuando menciona a David. Dice, por 40 años. Después quitó y les levantó por rey a David, de quien dijo también, de quien dio también testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Tú tienes el corazón de Dios? ¿Tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Y estás haciendo todo lo que Dios quiere? ¿O tienes un corazón lleno de amor, que estás haciendo todo lo que a ti te gusta? Mira el corazón del rey Saúl y el corazón del rey David. Mira cómo presenta a Saúl y cómo presenta al rey David. Mira cómo en el versículo número 21 y 22 dice que les pone un rey y luego se los quita. Y esto te lo menciono para que no te preocupes que si el presidente de tu país o el presidente del país en el que yo me encuentro o en el país donde nací, que si hace, que si no hace, no te preocupes por eso. Preocúpate por tener un corazón conforme a Dios, que Dios quita y pone reyes. Y si por alguna razón le permitió al que está ahorita, pues algún propósito Dios ha de tener, porque Dios lo permitió. Y cuando mires que lo quiten, pues Dios lo está quitando, porque Dios quita y pone reyes. Dios es un Dios soberano que tiene control de todo y permite cosas y permite que no pasen cosas. Dios tiene el control. No es la voluntad del presidente del país en el que te encuentres, como en el caso mío, que yo soy mexicano, 100% mexicano, moreno, piel de bronce, con cara de nopal. Pero pues el presidente ese, pues para mí ni fu ni fa, porque pues yo no le sirvo a él, yo le sirvo a Dios, y yo confío en que Dios le va a permitir, y cuando ya no lo ocupe, lo va a quitar. Amén. Entonces, o Dios le va a poner sabiduría, o le va a tocar su corazón, o le va a sembrar temor en su corazón, o Dios tiene el control. Por eso no me preocupa qué es lo que haga el presidente, porque mi bendición no depende del presidente, ni de lo que me dé el presidente, ni de lo que me quite el presidente, sino de la soberanía de Dios, de la gracia que Dios tiene conmigo y con mi familia. Te invito a que tu fe descanse en Dios y no te preocupes, sino que confíes en Dios, soberano, omnipotente, toda potencia, todo orden viene de Dios. Amén. Entonces dice así, versículo número 21.
Luego luego pidieron rey y Dios les dio al rey Saúl, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando Dios levantó al rey David, de quien también, de quien también, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí vamos a poner énfasis y te voy a exhortar, te voy a animar a que tengas un corazón conforme el corazón de Dios y empieces a hacer todas las cosas que Dios quiere, no lo que tú quieras, ni en el tiempo que tú lo quieras, ni como tú lo quieras, sino conforme Dios quiere y todo lo que Dios quiere. Que Dios diga: sí, mi hijo, mi hija, mi hijo, yo, con un corazón conforme al de Dios. Ese es el propósito. A eso se refiere cuando estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A eso se refiere cuando Pablo habla de terminar la carrera. A eso se refiere cuando nos habla de madurez espiritual. Llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios para hacer todo lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que sirvamos, que le sirvamos a los demás, que hagamos un ministerio de servicio, que prediquemos el evangelio, que amamos a nuestro prójimo, que predicamos la palabra a diestra y siniestra, sin miedo al qué dirán, que ya no digas: ay, pues es que tienes que respetar la diversidad de religiones. No, no tienes que respetar nada, no tienes que respetarle a nadie, al único que le tienes que servir es a Dios y serle obediente a Dios. Y si tú estás mirando que las personas se están yendo al infierno, el trabajo tuyo es predicar el evangelio para salvar esas almas, y que no es que las salvas tú, sino que estás haciendo el trabajo para que Dios obre en esas almas y en esas vidas. Amén. Bueno, entonces dice versículo número 23. Desde la descendencia, dice, de la descendencia de conforme a la promesa, está hablando de David, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, ¿verdad? Entonces, Jesucristo viene del linaje de David. Tiene un propósito. Quitó a Benjamín y levantó a Jesucristo, que viene del linaje de David, porque había una promesa. Dice: de la descendencia de conforme a la promesa que le habían dado a Abraham, Dios levantó a Jesús. Dice: Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora, perdón, porque no hago sin intención de ofender, pero ¿a quién levantó a Jesús para salvación? ¿Quién levantó a Jesús? Dios, para salvar. Estoy haciendo mal la pregunta. ¿A quién fue que levantó Dios para salvación? A Jesucristo. ¿Qué es lo que se está predicando? El Evangelio. ¿A quién tenemos que predicar? A Jesucristo. ¿Es la familia? No. ¿Dios levantó a la familia? No. ¿Hemos estado hablando de la familia? Tampoco. Estamos hablando de quién? De Jesucristo, a quien Dios levantó. Y estamos hablando de una línea directa con el rey David. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién vino Jesucristo? ¿A quién vino Jesucristo? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no desechó la palabra, mataron al que trajo la palabra, mataron al creador del mundo. El libro de Juan dice: el mundo por él fue hecho y el mundo no le reconoció. Mas los que le reconocieron, los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de Jesucristo, pero él vino a un pueblo, al pueblo de Israel, y ellos no lo quisieron. Dice otra vez, versículo número 24. Antes de su venida, Juan predicó esto mismo. Juan y todo el Antiguo Testamento y todos los profetas predicaron esto. Juan predicó bautismo de arrepentimiento. Y Jesucristo predicó el bautismo para vida eterna. A todo el pueblo de Israel, dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios,
A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces aquí está entrando la gracia y está mencionando que los del linaje de Abraham, a los israelitas y los que temen a Dios, para nosotros es la palabra de salvación. ¿Tú temes a Dios? Tú no eres del linaje de Abraham, pero temes a Dios. Para ti es enviada esta palabra de salvación, pero tienes que recibirla, tienes que atesorarla, tienes que practicarla, tienes que obedecerla para que puedas alcanzar salvación. Recordemos que esta palabra que estamos leyendo se está refiriendo a Jesucristo. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquí está diciendo, a vosotros es enviada la palabra de salvación, a nosotros es enviado Jesucristo para salvación. Es importante que podamos interpretar esto. Bueno, yo pienso que vamos a dejar aquí el estudio porque se está alargando mucho y apenas vamos en el versículo número 26. Vamos a hacerlo en dos partes para que no sea mucho y podamos ir despacio. Yo no llevo prisa, tenemos que meditar, tenemos que discernir la palabra, tenemos que atesorarla, quererla, pensarla y practicarla. Amén. Entonces lo vamos a dejar aquí. Te pido que me acompañes para poder cerrar este estudio y te pido que me acompañes para que, pues, si este estudio está siendo de bendición, pues nos sigas acompañando y puedas invitar a alguien que tú creas que, o que sepas que quiere aprender a leer la palabra de Dios, pues hay que trabajar. Amén. Entonces, déjenme leer. Yo ahora no traje lentes. ¿Qué dice? Híjole, no. Dice, pido oración por mi hermano para que deje de orar, para que deje obrar a Dios en mi matrimonio y en mi vida, porque siempre quiero hacer mi voluntad, no la de Él, no la de Él, que le pongo en mi corazón un espíritu de obediencia. Espíritu de obediencia y valentía. Amén. Yo sé que dice, muchas gracias, te pido orar por mi hijo que tiene que trabajar. Hay mucha necesidad. Hay personas que, pues, que a veces son como piedras de tropiezo en nuestro camino. Hay muchas veces que nosotros nos consentimos a nosotros mismos y nos causamos lástima a nosotros mismos y nosotros mismos nos damos palmaditas en la espalda y nosotros mismos nos controlamos y nosotros mismos pues nos consentimos y dejamos de hacer la voluntad de Dios y nos justificamos, ¿verdad? Pero tenemos que pasar más tiempo en oración y en ayuno para poder fortalecernos en la fe y poder ser dirigidos por el Espíritu Santo y poder estar llenos del Espíritu Santo. Pero para eso somos hermanos, para apoyarnos en oración. Y Dios tiene un propósito, Dios está puliendo nuestra fe, pero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y pues estamos mirando que ahorita de verdad la situación está muy fuerte, en México está muy fuerte y dicen que se puede poner peor, pero nuestra confianza descansa en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. El otro día les invité, a mí me gusta mucho, yo me agarro mucho del Salmo 23 y te invito a que lo leas. Aunque ande en valle de muertes y de sombra, Jesucristo es nuestro pastor. Él nos promete descanso en delicados pastos. Entonces te invito a que te agarres, que leas, que te comprometas con Dios y que descanses en Él. Pero vamos a orar todos juntos por estas peticiones. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a poner todas estas peticiones, vamos a orar por las familias. Vamos a orar por los familiares que están siendo piedras de tropiezo. Vamos a orar para que Dios obre en sus vidas y también se arrepientan y formen parte de la iglesia. Vamos a orar por fortalecimiento de nuestra fe y también vamos a orar por todas las personas que tienen que salir a trabajar en estos momentos y más como mi primo que tiene que ir a trabajar a un hospital
y ahorita pues el hospital es uno de los trabajos que yo creo que nadie quiere hacer. Pero vamos a orar por esas personas que están trabajando allá adentro y que están en la línea de enfrente de batalla y que están entregando sus vidas por el servicio a lo que se dedican. Entonces vamos a orar por protección por todos ellos, pero gracias por acompañarnos y te pido que me acompañes en esta oración, que cierres tus ojos, te conectes en un mismo sentir. Le servimos a un mismo Dios, tenemos un mismo Espíritu Santo y vamos a conectarnos para que a través de la oración poder mover la mano de misericordia de Dios para que Dios, yo sé que Él tiene el control, pero pues podamos fortalecer nuestra fe y nuestra paz. Amén. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos das hoy de poder leer tu palabra, Señor, de poder tener este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque nos permite, Señor, aprender de tu palabra. Gracias porque los que estamos aquí en este hogar, Señor, mi familia y yo estamos sanos, Señor, estamos bendecidos con tu palabra, Señor, con tu misericordia, con tu gracia. Y no dudamos, Señor, de los que se están congregando, Señor, por medio de este medio. También tienes el control y están recibiendo de la misma gracia, Señor, que tú tienes para ellos y de las mismas bendiciones. Pero, Señor, hay mucha necesidad allá afuera, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, por mi primo Francisco, Señor Panchito, que lo cuides, bendito Dios. Cuídalo, Padre Santo, protégelo, bendito Dios, de toda enfermedad. Llénalo de amor, de paz y de gozo, Señor. Quítale toda preocupación, bendito Dios. Que seas tú, Señor, obrando en su vida, Señor, y que pueda él salir a trabajar confiado, Señor, que la vida de él depende, descansa en ti, bendito Dios. Pero también te quiero pedir, Señor, que si él no se ha arrepentido, Señor, si no te ha aceptado en su corazón, Señor, obres en su vida, bendito Dios, porque más que su vida, Señor, es su alma, Señor, la que queremos que no se pierda. Entonces te quiero pedir, bendito Dios, que salve su alma, que salve su vida, Señor, que él sea un siervo tuyo, bendito Dios, que trabaje para tu obra, que te ame, Señor, que tenga una comunión contigo, bendito Dios, para que pueda tener la paz, Señor, que solamente tú tienes para tus hijos, bendito Dios. Sabemos que sus padres están orando por él, bendito Dios, pero te pido, Señor, que obres en su vida, bendito Padre, para que te reciba como su Salvador. Si ya lo hizo, gloria a ti, Señor. Pero si no, Señor, ayúdalo, Señor, para que pueda entregar su vida, Señor, a ti y que su alma pueda ser salva, bendito Dios. Y para que en este tiempo de pandemia, Señor, pues tú lo puedas cubrir, Señor, y lo cuides y lo protejas, Señor. Sabemos que está bajo la promesa que le has hecho a sus padres, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, y confiamos que tú eres fiel y que cumples tus promesas, Señor. Guárdalo, protégelo, dale la bendición, Señor, de poder regresar a su casa siempre sano, Señor, y para que le des la bendición, Señor, de poder crear, Señor, a su hijo, Señor, a su familia, Señor, que tiene, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, lo ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te quiero pedir por la vida de Karina, Señor, Karina Zárate, gracias por su vida, gracias por haberle llamado, Señor. Ella sabe que tiene un llamado, bendito Dios. Fortalece su llamado, Señor, fortalece su fe. Ayúdala, Señor, a comprometerse contigo, Señor, ayúdala a pasar estos tiempos de tribulación, Señor. Tú sabes las luchas por las que ella está pasando, Señor. Tú sabes las tentaciones que ella está teniendo, bendito Dios. Pero te pido, Señor, que le des fortaleza, que no permitas que el ánimo, Señor, embargue su corazón, el desánimo embargue su corazón, Señor, y que no permitas que sea parte de la fe. Ayúdala, Señor, a seguirte buscando, Señor, de mañana, de madrugada, Señor, siémbrale en su corazón ese deseo, esa hambre, Señor, de conocerte, bendito Dios, y sobre todo, Señor, te pido que le pongas una gracia especial, Señor, en su vida, bendito Dios, para que pues las personas, Señor, que están siendo piedras de tropiezo en su vida, Señor, pues las transformes también, Señor, para que todos juntos en su hogar, en su familia, Señor, se puedan reunir a alabarte. Te quiero pedir por todos los matrimonios, Señor, por todos los hogares, porque la provisión, Señor, nunca falte. Si es que no hay trabajo, Señor, provee. Si es que no hay alimento, en el nombre de Jesús, en ti confiamos, bendito Dios, sabemos que tú tienes el control. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pido que obres en el nombre de Jesús, los que ya están siendo afectados por esta enfermedad, Señor. Obra, bendito Dios, para que se levanten y puedan dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en su vida y que la iglesia y que las personas, Señor, que no te conocen o que juzgan, Señor, miren y vean, bendito Dios, que eres un Dios poderoso, Señor, y que defiendes a tu pueblo. Gracias, bendito Padre, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, Señor.
Te quiero pedir, bendito Dios, que nos sigas dando, Señor, ese deseo, ese ánimo, Señor, para seguir trabajando, que nos sigas fortaleciendo, que llenes los hogares, Señor, de los que nos están mirando, Señor, de los que están buscando tu palabra, con tu paz, con tu gozo, Señor, que los nuevos frutos de tu Santo Espíritu, Señor, se puedan vivir en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada matrimonio, bendito Dios, y que esto que estamos pasando, Señor, pase pronto, Señor, pero sobre todo que ahorita que lo estamos pasando, Señor, lo queremos pasar siempre tomados de tu mano, Señor. Gracias, bendito Rey. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues nos estamos mirando la próxima semana. No alcanzamos a terminar el capítulo. A veces a mí se me va, pero ahí les encargo que me recuerden. Nos quedamos en el capítulo número 13, versículo número 26. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Ahora sí.